doctor Ricardo Morales, ¿cómo está? Pediatra, y vamos a tratar un tema importantísimo a propósito del Día Mundial del Autismo, que es hoy 2 de abril. ¿Cuáles son los síntomas tempranos del autismo a propósito de este día? Para tener una concienciación sobre el autismo que se conmemora hoy 2 de abril, repito. Síntomas tempranos del autismo, bienvenido, mi querido doctor. Este tema yo creo que va a tener dos partes porque es bastante extenso. Vamos hoy día con los síntomas. Bueno, es súper importante entender por qué se celebra este día de Exacto. visibilización del autismo. Esto es muy importante. Justo había llegado de una conmemoración en relación a esto, de un grupo de padres que está pidiendo más bien que se tomen medidas no solo a nivel de salud, sino también educativo, en relación en toda la sociedad para que podamos entender un poco más sobre esto. Entender primero que el autismo no es una enfermedad. ¿Sí? El autismo es un trastorno en el desarrollo neurológico, no solo de los niños, sino también de los adultos. Y es importante saber detectarlo a tiempo por varias razones. Número uno, porque muchos y gran parte de estas personas, sobre todo en mujeres, han sido detectados más allá de los 30 años. Y esto es importantísimo. Son personas que han tenido otros diagnósticos, número uno. Segundo, que han pasado toda su vida culpándose, han pasado toda su vida con situaciones muy, muy adversas, ¿sí? Sintiéndose bichos raros, poco inteligentes, etcétera, cuando realmente tuvieron un diagnóstico de autismo. Y esto Ok. es muy, muy importante. Ok, tenemos que dividirlo, doctor, definitivamente, porque esto de más de 30 años poder detectar un autismo es absolutamente nuevo para mí. Y, no, y yo diría que para mucha gente que no está integrada dentro del mundo, pues, de conocer el autismo. Ok, Sí. ¿cuáles son los síntomas tempranos para los bebés? Los que Bueno, tienen... es interesante. Ajá. Primero, vamos a ver que hay, primero, retrasos en el habla, en el lenguaje, ausencia, por ejemplo, de balbuceo a los 12 meses, no formar frases de 2 palabras más o menos a los 24 meses, o no usar palabras simples a los 16 meses. Tener una poca o una interacción social limitada, con falta de contacto visual, poca, una sonrisa que no es social, dificultad de compartir la sensación o intereses con otros, comportamientos repetitivos y estereotípicos también, como por ejemplo movimientos repetitivos, aletear la mano, balancearse, rutinas rituales en niños, sobre todo de manera muy temprana y que insisten en hacerlo. También respuestas muy inusuales o muy excesivas a estímulos sonoros o visuales que generalmente a los neurotípicos no tienen ninguna alteración. Dolor, por ejemplo, también respuestas exageradas a los sonidos, a la luz, ¿sí? Indiferencia al dolor o muchas veces a la temperatura. Y también es importante que muchos de ellos tienen desafíos en relación a la comunicación no verbal. Y también es importantísimo entender que el autismo no es una enfermedad, sino es un trastorno. Y este trastorno necesita ser diagnosticado adecuadamente para poder ayudar a los niños a que se integren a la vida normal. Ok, ¿por qué dice que es un trastorno? ¿Es un trastorno neurológico? ¿Algo falló en Sí. el cerebro? ¿Algún, no sé, elemento químico no llegó? ¿Algo falló en la formación? ¿Qué es lo que pasó en el cerebro y en el organismo del niño? No sé si es en la fisionomía, o sea, no sé en qué, para que haya llegado al tema de ser autista y de nacer autista. Ya. Más bien, primero entendamos que el autismo es una forma de entender o relacionarse con los estímulos de alrededor. Al ser un trastorno en el de neurodesarrollo, lo que hace es, por ejemplo, pueden tener hipersensibilidad a ruidos, hipersensibilidad a estímulos. Entonces, estos niños van a tener una relación un poco diferente con esto, van a tener una reacción. Muchos de ellos no son hablantes, muchos de ellos pueden tener una poca interacción social. Entonces, estos niños no es que es una línea recta en relación al autismo, es solo una única pauta, sino son espectros. Hagamos de cuenta como el espectro de la luz, ¿sí? Donde podemos tener no solo un verde, sino podemos tener un verde más claro, más oscuro, más pegando a amarillo, más pegando a azul, si me hago entender. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Primero, que no obedece a ningún fallo anatómico ni fisiológico en sí, sino más bien es una forma un poco más diferente, se podría decir, de relacionarse con el mundo y con el entorno externo. Ya, pero ¿por qué se da, doctor? ¿A qué? ¿Cuáles son? ¿Se sabe por qué se da el autismo? ¿Por qué hay No autismo? existe una causa específica, se ve que se puede decir que no es que es una alteración en sí, sino más bien es una percepción distinta
a los estímulos, una percepción distinta a la tipo de relación social, sobre todo, o también en el desarrollo. Entonces, simplemente estos niños, ¿qué tienen que hacer? Tienen que tener una forma una ayuda en relación a cómo relacionarse con el mundo, cómo estimularse, cómo aprender y cómo ellos ven también esta cosa. ¿Por qué? Porque ellos, el autismo no es una cosa que va a desaparecer en algún momento de la vida, sino es algo que va a continuar durante todo el tiempo y hay matices en relación a esto. Hay personas que son no hablantes y que pueden llegar a tener un IQ disminuido, pero la gran mayoría, más del 60%, puede llegar a tener un IQ igual o superior al promedio de los neurotípicos. Entonces, son muchas aristas que tienen los niños en relación al autismo y los seres humanos en relación al autismo, pero cada una de ellas tiene que ser evaluada de forma individual. No Y ese podemos fue, generalizar y no podemos decir que es dado por cierta causa, sino que son una serie de situaciones que se dan, que lamentablemente no tenemos una causa específica, pero que dan como resultado este tipo de situaciones. pero ¿qué es lo que más dicen las personas que hacen especulaciones? ¿Qué es lo que más dicen? ¿Que por qué Lo que razón más puede? dicen es que proviene de las vacunas y eso no tiene ninguna evidencia científica en relación a las vacunas. Dicen que las vacunas, que ciertas situaciones que se inventan, ¿cuál es el que les encanta inventarse? El aluminio, metales pesados, etcétera, producen este tipo de cosas. Segundo, que estos niños tienen alguna situación en relación a eh, estos niños, es primero que es una enfermedad que tiene que ser curada, eso no es así, sino es un trastorno en el desarrollo, nuevamente les digo, en el cual el niño tiene que ir aumentando y mejorando poco a poco su desarrollo y puede adaptarse y puede incluirse en una vida completamente normal sin ningún problema, dándole las herramientas y ayudando también a los padres en esto. Ok, ahora, porque hay niños, a ver, tipifiquemos el autismo. Hay unos que son mucho más graves que otros, por ejemplo, hay niños que, como usted decía, que no pueden ni hablar. Entonces, ¿se No, es, tiene tipificado los tipos de autismo o la no hay gravedad un del tipo, autismo o los estadios del autismo? no hay, se podría decir, unos graduación en relación a esto. Hay un espectro en el cual pueden tener diferentes características, cada una de ellas puede ser distinta y puede ser, más bien dicho, mezclada tanto en cualquier alteración, por ejemplo, en el habla, hay niños que no son hablantes, hay niños que sí son hablantes, pero que tienen alteraciones en la parte de la sensibilidad sonora o visual, hay niños que tienen un IQ completamente normal, hay niños que no tienen ninguna de estas alteraciones y es sumamente imperceptible esto solo por ciertas situaciones. Entonces, no podemos tener un grado, se llama trastorno del espectro autista, en el cual todos los niños están dentro de que tienen esta situación, están dentro del espectro autista, pero pueden haber varios matices indistintamente en relación no específicamente a un trastorno en el desarrollo o una situación en sí, sino que más bien pueden tener variaciones y mezclas en sí dependiendo de cada persona. Ok, ahora, un niño autista usted dijo que no se curaba nunca. No es que no es, primero que no es que se cura, porque no es una enfermedad, no es una situación que la gente cree que se puede curar, no. Es una situación en relación a el desarrollo, el neurodesarrollo, en el cual los niños van avanzando y van teniendo herramientas para ir mejorando este trastorno en el desarrollo, dependiendo del espectro en el cual se encuentran. ¿Sí? Es importante entender que esto les va a acompañar durante toda la vida, pero esto no impide que ellos tengan educación, esto no impide que ellos tengan una familia, que tengan relaciones sociales y sentimentales. Esto no quiere decir que no los integremos a la sociedad. Ahora, si ellos no hablan, ¿pueden empezar a hablar desde cierta edad o cómo se hace? O Con la, simplemente, o sea, tal vez si no se lo estimuló desde muy chiquito hacer el catch-up del habla va a ser complicado. ¿Cómo se puede Eso es tratar muy esto? importante, es una cosa muy importante. Se hacen terapias conductuales, se hacen terapias en relación a las intervenciones sensoriales, porque muchos de ellos tienen una hipersensibilidad sensorial. Necesitan ellos terapia para el desarrollo, necesitan también apoyo psicológico, sobre todo por lo que viven ellos en relación a la parte social. Y en la parte de la habla es muy importante, no es que es un niño que no va a hablar nunca, dependiendo de la profundidad en la falta de desarrollo en el lenguaje, estos niños pueden hablar y pueden comunicarse. En este evento que nosotros estuvimos, fue hermoso oírles a niños que les dijeron que nunca iban a hablar,
contando cuentos, hablando al público y diciendo las cosas, cómo se sentían. Cómo fue su experiencia siendo un niño autista, o cómo fue su experiencia como joven autista, o cómo fue su experiencia como adulto autista. Y son personas que tienen títulos universitarios, uno de ellos que es ya adulto, que trabaja, otros de ellos que no tenían, no le daban ni siquiera ninguna esperanza en relación a su desarrollo del habla y pudo hablar concretamente. Y contaba la mamá mucha de su experiencia cuando comenzó a ir avanzando. Por eso es importantísimo la detección temprana, porque le podemos dar a este niño las herramientas para que pueda hablar mucho más pronto y le podemos dar las herramientas para que este niño se integre poco a poco a la sociedad y al sistema educativo, que eso es muy importante. ¿Y hasta qué edad se los puede tratar para que hablen, doctor? O sea, ¿sí me explico? ¿No? Depende, no se puede no se puede hacer un diagnóstico en sí, o sea, decir hasta qué momento es esto, porque depende de muchos factores. No solo es la situación en sí del niño del niño no hablante, pero mientras más temprano haya una detección, que se puede hacer una detección del autismo desde los 18 meses tranquilamente, ¿sí? Hasta la edad adulta, no hay ningún problema. Pero un niño que ya tenemos un trastorno de lenguaje, sobre todo, como ya les dije, que no haya tenido ciertas capacidades antes de los 12 18 meses o de los 2 años, que no tengamos un retraso profundo o importante en el lenguaje, tiene que visitar, por ejemplo, al neuropediatra, al psicólogo, para que pueda evaluar si es que no se trata de autismo o no se trata de alguna otra situación. Cuando un niño tiene un retraso en el lenguaje, tiene que ser evaluado de manera se podría decir, completa por un especialista en neuropediatría que necesita ver todas las aristas y ver cuál es la causa de este retraso, porque muchas veces puede ser autismo, otras veces puede ser un trastorno simplemente psicológico en la parte de autoestima, puede ser un niño que haya tenido abuso sexual, hay muchas cosas. Por eso es importante no decir, niño no habla, terapia de lenguaje, no. Es parte, sí, y puede ser una cuestión muy importante, pero no todos los niños que no hablan, sí es igual a terapia de lenguaje. Pasa mucho que los padres están en negación con sus hijos. Muchas veces los padres pueden llegar, no más que a negación, a sentir el shock del diagnóstico, ¿sí? El shock de decir, mi hijo tiene Mm. autismo y eso significa que mi niño no va a desarrollar, significa que mi niño no va a tener las mismas oportunidades, lo cual es completamente falso. Los niños pueden tener un adecuado desarrollo, pueden brindarles iguales, mejores oportunidades que cualquier otro niño, ¿sí? Lo importante es entender cuál es el trastorno en el cual está afectando, en qué lugares, se podría decir, del neurodesarrollo está el niño siendo afectado, y más bien ayudarle a que lo supere y cultivar mucho más las otras, como les digo, los otros superpoderes que pueden llegar a tener, artísticos, matemáticos, etcétera, que el niño puede llegar a tener. Y estos niños, muchos de ellos, hasta un 40% puede tener un IQ más allá de 115. Quiere decir que estos niños tienen una inteligencia superior en algunos aspectos. Entonces, es importantísimo saber identificar a estos niños. Hay niños artistas, hay niños que tienen una versatilidad brutal en la parte musical, etcétera. Entonces, démosles esa oportunidad a los niños. Por eso es el día de la visibilización, porque como sociedad tenemos que entenderlos no como niños enfermos, sino como niños diferentes que pueden tener las mismas oportunidades que nosotros tenemos. Ahora, los niños autistas también pueden venir con otras enfermedades. Sí. El espectro autista se puede relacionar mucho con TDAH, por ejemplo, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. También pueden venir con ansiedad y depresión, muchas veces no solo desencadenados por el hecho de tener la situación del autismo, sino más bien desencadenados por la presión social que muchas veces se ejerce, casi siempre, la gran mayoría en relación al sistema educativo, porque lamentablemente nuestro sistema educativo trata de compactar a todos en un solo molde, y no es así. ¿Sí? Ujú. Entonces es muy importante dar una orientación adecuada a estos niños y que las escuelas traten de ser lo más inclusivas posibles en relación a esto. ¿Sí? Desde el niño que simplemente se está balanceando en la silla, que muchas veces pues, dicen que es por desatento, maleducado, etcétera. No, es un niño que puede tener, sea su forma de calmar toda esa hipersensibilidad que tiene y el niño puede desarrollar más teniendo alguno de los juguetes en mano, teniendo alguna de las, haciendo algunas cosas repetitivas, puede ayudarse a concentrarse mejor. Entonces puede haber TDAH, puede haber
también un poco de depresión, ansiedad, otro tipo de trastornos neurológicos que pueden acompañar. No es exclusivo y el más importante, como les digo, es el TDAH. Se puede relacionar incluso en más del 40-50% de los casos, llegando hasta 80% en algunos ¿Era lugares. TDAH, doctor? Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ok. Oiga, doctor, una cosita le quería decir. El diagnóstico perfecto, porque lo sacan rapidito. Lo que no veo es que haya mucha gente especializada en tratar autismo, ¿sabe? Ni centros. O sea, como que estamos, como que somos súper neófitos en este tema. No hay un lugar. Porque realmente lo del autismo, yo veo muchos niños que de repente pueden ser autistas o que son autistas, pero no saben dónde ¿Dónde llevarlo, dirigirse? dónde dirigirse y no, ni siquiera tiene que ver con clase social o económica, tiene que ver con que no se sabe porque hay muy poco además. Y hay que hacer una mea culpa en relación a la parte de pediatría, porque nosotros como pediatras, odontopediatras, enfermeras, todo el mundo tiene que saber identificar signos tempranos. ¿Para qué? Para que este niño pueda desarrollarse mejor y saber guiar donde personas que realmente estén capacitadas para hacerlo. El pediatra no puede dar un tratamiento o no puede dar un juicio de valor a menos de que haga un test o haga todas las evaluaciones neurológicas necesarias o Claro. psicológicas necesarias y del desarrollo para que el niño tenga un adecuado diagnóstico. ¿Sí? Esto es muy importante. Primero, enviar a un paciente y saber referirlo, como ya dijimos, los signos tempranos. Segundo, tener un equipo multidisciplinario al lado. Un pediatra tiene que tener de la mano neuropediatras, psicólogos, terapistas, logopedas, que estén en relación al pediatra para que él pueda saber dirigir a estos pacientes, a estos Ya. niños, para que puedan tener todo esto. También, si es que yo tengo un niño que tiene este trastorno, no etiquetar niño malcriado, niño poco inteligente, niño esto, desde la parte pediátrica puede comenzar esto. Es que su niño es inquieto, es que su niño haga esto, hágale, cójale y agárrele a 50,000 correazos por eso. No, esperemos. O sea, tenemos que saber si este niño lo está haciendo por alguna otra causa y darle las herramientas para que este niño pueda tener mejores herramientas. Entonces, sí, hay muy poca información y hay muy poca gente formada específicamente para esto. Mucha Total. gente no diagnostica o no sabe diagnosticar. Como me decía uno de mis maestros, usted, doctor, no va a diagnosticar lo que no conoce. Si es que no lo conocen, ¿qué va a suceder? Estos niños no van a tener el diagnóstico adecuado y va a pasar este punto, como te decía, a los 30 años. ¿Por qué? Porque antes autismo. ¿Cuándo? Personas más de 30, más de 40 años que viven actualmente. ¿Cuándo? Y ellos se dieron cuenta poco a poco, cuando ya tuvieron un diagnóstico con una persona especializada, sí, tienes esto, haz esto, y comenzaron a cambiar su vida, comenzaron a encajar, se podría decir, comenzaron a tener este tipo de cosas, y pueden ser trastornos tan leves, sobre todo en la parte en las mujeres, es mucho más difícil el diagnóstico y se ha visto en los últimos años que ha sido relegado ese diagnóstico incluso hasta la edad adulta, porque son pacientes, son personas que realmente no saben lo que tienen y sienten que no encaja y se culpabilizan. Llegan muchos a la ansiedad y la depresión. Yo diría que damos una segunda parte para el autismo en personas adultas, que yo creo que es importantísimo también. Ahora, ya para finalizar, ¿hay algún centro en Guayaquil o Quito especializado de autismo para que las personas que nos están escuchando puedan dirigirse a preguntar? Porque yo me imagino que, la seguridad social no cubre trastornos de autismo, ¿no? En las familias que no tienen el Justo voy dinero a hacer para... ahora un live con Centro UPA, que es un centro muy chévere que me invitaron de Guayaquil a hacer un live en relación a la parte del autismo, o sea, cómo el pediatra tiene que hacerlo. También pueden seguir al movimiento que se llama Autismo 360, Visibilización 365 Autismo, que es un movimiento en el cual todas las madres están unidas en un solo propósito para visibilizar a estos niños y además de visibilizar a estos niños, están no solo ellos, sino también psicólogos, terapeutas, neuropediatras, pediatras, todos estamos ahí metidos porque ya me incluyeron Ok, para, perfecto, para poder hablar usted lo esto. dijo rapidísimo, pero nosotros lo vamos a escribir para que la gente lo tenga claro, para que lo pueda buscar. Doctor, ¿hay algo más ya para finalizar que las madres con niños autistas necesiten saber y que no se diga, bueno, ya eso yo lo sé completo, lo sé todo? ¿Hay alguna cosa que necesiten saber que lo Que podamos decir en neces este momento?
que necesitan el apoyo de todos a su alrededor, de todos desde su pediatra, su familia, sus amigos, los amigos que tienen en la escuela, la profesora, o sea, toda la gente que está alrededor del niño necesita entender cómo es esto para poder ayudar al niño a que tenga un mejor futuro y un mejor desarrollo. Que no se sientan solas, porque muchas madres, muchos padres se sienten solos a partir de cuando les dicen, tu hijo tiene autismo, sino que más bien ellos sepan que lo más importante en relación a esto es apoyarse, que su hijo no es un enfermo, no es un enfermo incurable, que no es un niño raro, que no es un niño poco inteligente, es un niño que tiene un trastorno en el desarrollo que puede mejorar muchísimo con las herramientas adecuadas, con un diagnóstico temprano, con los especialistas adecuados para ello. Y que nosotros también como médicos, como en el caso de ti, Mariel, como comunicadores, con las personas que estamos en relación con otra gente, poder lanzar este mensaje y decirles a las mamás, no están solas, su niño no es un bicho raro, su niño es simplemente un niño diferente que necesita herramientas y que va a dar un futuro extraordinario si se lo permitimos.